Aquí me encuentro en este momento con Robert Daza. Él es candidato al Senado por el Pacto Histórico. La primera vez que aspira. Bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias. Sí, efectivamente Jason, es la primera vez que estoy de candidato al Senado en la lista del Pacto Histórico. Yo he sido toda la vida un líder campesino, pero por una elección que se hizo de organizaciones campesinas a nivel nacional, en este momento estoy en el puesto 13 de la lista cerrada del Pacto Histórico. Bueno, líder campesino, como usted me contaba, la primera vez que aspira al Senado. Si usted llega a ser elegido nuevo integrante del Congreso por esta coalición de la izquierda, usted trae unas propuestas que son interesantes, como el reconocimiento de los derechos al campesinado, las mujeres y la juventud. Contémosle a los consumidores digitales cómo es eso. Bueno, en primer lugar, bueno, el Pacto Histórico no es meramente una coalición de izquierda. Ahí está representado el país, ¿no? Ahí hay liderazgos sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, representantes de pueblos indígenas, afros, campesinos como yo. Bueno, hay políticos de la alternatividad, ¿no?, que han estado desde mucho tiempo atrás, como Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, y también hay gente que ha estado en los partidos tradicionales, ¿no?, que se ha arrepentido de ese sistema de engaño y corrupción de estos partidos y hoy está con el Pacto Histórico, por ejemplo, como Roy Barreras, que es muy conocido a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta coalición, esta unidad del Pacto Histórico representa el conjunto de la sociedad colombiana y no lo podemos ubicar ni en la derecha, ni en el centro, ni en la izquierda. Sencillamente es un propósito para tratar de resolver los problemas en los que estos malos gobiernos la han dejado a la sociedad colombiana. Yo como candidato campesino tengo unas propuestas y una tarea que hacer allí en el Pacto Histórico. La tarea principal que me ha encomendado el Pacto Histórico es la ley de reforma agraria. Y hay otra ley importante que tenemos que desarrollar, que es la protección de la economía campesina. Ustedes saben que en este momento hay una carestía bastante grande en los alimentos. Eso ha sido por la importación de comida, pero pues vamos a tratar de que con toda la fuerza del Pacto Histórico se pueda resolver unos apoyos con política pública para que la economía campesina sea la que abastezca de alimentos a la población colombiana, ¿no? Esas son las cosas principales. Bueno, otra importante que nosotros tenemos allí es la defensa del agua, principalmente prepararnos para el cambio climático. Nosotros en 20, 30 años vamos a tener mucha dificultad por el agua, entonces un gobierno responsable debe adelantarse a estas situaciones de crisis, ¿no? Porque a nuestros hijos y a nuestras hijas no podemos dejarles problemas, tenemos que dejarles a ellos unas condiciones para que ellos puedan tener una vida con dignidad y con bienestar, ¿no? Esas son algunas de las propuestas que se está trabajando y que desde mi situación como candidato y como senador campesino, pues me tocará de desarrollar. Usted, como si usted llega a ser elegido senador, usted va a ser vocero del campesinado y de las clases populares ante el gobierno y ante el Congreso. ¿Por qué su gestión va a ser transparente y por qué se va a desarrollarse por medio de ejercicios de rendición de cuentas permanentes? Bueno, llevo ya casi 40 años de liderazgo campesino y social. En esos 40 años la comunidad ha confiado en mi liderazgo, y si ha confiado en mi liderazgo es porque ellos han mirado que mis acciones han sido transparentes y abiertas a la comunidad, al público. Yo no me he enriquecido con proyectos y recursos que se han gestionado a través de las organizaciones campesinas, y de esa misma manera voy a seguir trabajando. La interlocución con la comunidad es un ejercicio que
hacemos los líderes naturales porque nosotros no somos quienes nos pensamos. El desarrollo y el bienestar de la gente, eso viene de la sabiduría de la gente que se reúne en minga de pensamiento y ayuda a construir las propuestas. En ese sentido, la propuesta es que en el ejercicio de la curul de senador, yo estaré con las comunidades preguntando, averiguando, construyendo y poniéndonos de acuerdo cuáles son las propuestas que vamos a llevar al Senado de la República, cuáles son las propuestas que vamos a llevar a plan de gobierno, a plan de desarrollo, las gestiones y las vocerías que hay que hacer ante las entidades del Estado. Y cada año seguramente pues yo tendré que estar dando informes a las comunidades de qué es lo que yo estoy haciendo ahí. Ese es el ejercicio de liderazgo que esperamos nosotros que como una propuesta del pacto histórico vaya renovando la forma de hacer política, que únicamente llega cada 4 años a prometer y a engañar y luego no se los vuelve a ver en ningún territorio, no se los vuelve a ver en ninguna comunidad. ¿Por qué decide también respaldar la movilización social y la agenda legislativa que va a impulsar como bancada el pacto histórico en el Congreso? Porque este gobierno del pacto histórico con Gustavo Petro en la presidencia no es el gobierno de una persona, es el gobierno de un pueblo. Y un pueblo tiene que estar organizado, movilizándose para construir propuestas, movilizándose para comunicar esas propuestas que tiene de desarrollo. Entonces, no es esperar que la gente se siente a que le vengan las soluciones desde arriba, desde Bogotá, sino que la misma gente tiene que moverse a organizarse y a proponer soluciones a las problemáticas que tiene. Esa es la movilización que estamos proponiendo y ese es el ejercicio de gobierno en el pacto histórico que estamos proponiendo. Bueno, ahora el apoyo a los candidatos a la Cámara por Nariño, ¿cómo va? Bueno, excelente. Nosotros a la Cámara por Nariño estamos llamando al pueblo nariñense a que vote por la lista del pacto histórico. Allí hay 3 candidatos y 2 candidatas. Ya la gente, de acuerdo a las propuestas y los afectos, pues votará por uno o por otra candidata. Y si la gente no le satisface, digamos, sea la persona, pues vótele a la lista. Nosotros necesitamos tener mayorías en Senado y Cámara para que respalde la gestión de gobierno de Gustavo Petro. Si se vota por otras opciones diferentes al pacto histórico, estas personas van a ir allá a hacerle oposición a Gustavo Petro. Entonces tenemos que tener responsabilidad. Si elegimos un presidente, démosle herramientas eligiendo mayorías en Senado y Cámara del pacto histórico para que se tenga una fuerza para cambiar este país. Sí, personas como Jairo Otero, Esperanza Rojas, Eric Velasco son varios de los nombres de los candidatos que son a la Cámara por esta coalición. Y ahora para las elecciones presidenciales van con Petro, definitivamente, ¿verdad? El 13 de marzo hay que solicitar el tarjetón de la consulta presidencial. Ahí está Gustavo Petro, está Francia Márquez. Igualmente también hay mucha gente de liderazgos sociales que está apoyando a Francia Márquez. Sí. Obviamente el ganador de esa consulta es Gustavo Petro y el 29 de mayo Gustavo Petro en primera vuelta va a ser el presidente. Pero también hay mucha gente que le está dando un voto de respaldo a Francia Márquez porque esa es la fuerza de las luchas que van desde los territorios, ¿no? Esa es la fuerza de la gente que ha luchado contra las discriminaciones por defender el medio ambiente. Entonces hay mucha gente que está respaldando a Francia Márquez también en esta consulta presidencial. Ya entiendo. El 13 de marzo va a haber una consulta interpartidista del pacto histórico en el que estarán Gustavo Petro, como usted muy bien me comentaba, Francia Márquez y hay otros candidatos que también se disputarán la candidatura única por esta coalición para la primera vuelta presidencial. Sí, señor.
y aspiramos a sacar, estamos haciendo el llamado a la comunidad, ¿no?, para que vote esa consulta presidencial del pacto histórico. Tenemos que ser la coalición o la consulta más votada. Sabemos que hay otras dos consultas, ¿no? Ese día hay que llegar a pedir la consulta presidencial del pacto histórico o de Petro, si la gente pues lo prefiere así, y votar, ¿sí? Y votar porque desde allí salimos con fuerza a ganar la presidencia el 29 de mayo, en primera vuelta. Bueno, pues finalmente invitemos a sus seguidores para que voten por usted, porque en la lista al Senado habrá solamente un logo, pero no habrán números de candidatos. ¿Cómo es la cosa? Invitemos a sus seguidores. Sí, los ciudadanos y ciudadanas de Nariño tienen que, y bueno, y de todo Colombia, tener en su mente, en sus ojos, en sus manos, el logo del pacto histórico. En cualquier tarjetón que escojan, busquen el logo del pacto histórico y marquen el logo del pacto histórico. A Senado es únicamente marcar el logo del pacto histórico, a Cámara marcan el logo del pacto histórico y el número de su preferencia. Pero lo importante es que marquen pacto histórico. Bueno, y para la consulta, piden el tarjetón de la consulta para la presidencia por esta misma coalición. Sí, claro, sí, hay que pedir el tarjetón, eso ya va con fotografías, allí es fácil de diferenciar, ¿no? Entonces ya votan por Gustavo Petro, haciéndole una marcación en la fotografía, o si prefieren por Francia Márquez, pues también igualmente. Bueno, pues pacto histórico para Senado solamente con lista cerrada, porque hay que recordar que no hay números. No hay números. Solamente tachando, haciéndole la X al logo. En cualquier lugar del recuadro, puede ser en la parte que está en blanco, ¿sí? O si no, sobre el logo, no pueden hacer la X. Bueno, pues muchos éxitos en lo que le queda de su campaña, mucha suerte y bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Bueno, muchas gracias, Jason. Felicidades.